Muy buenas tardes, queridos amigos. Soy el Padre Sergio Fernández y quiero compartir con ustedes la reflexión del Evangelio de este domingo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Estamos en el capítulo 25, versículos del 14 al 30. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que, al salir de viaje, llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubieras recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la parábola de hoy tiene en un lenguaje sencillo un mensaje claro y hermoso, fácil de captar. La palabra servidor esconde el primer mensaje. Somos servidores del Señor. Hay una diferencia, muchas veces olvidada, entre lo que era un servidor, Duloi, y lo que era un esclavo en esa cultura. Tanto uno como otro dependían totalmente de su señor, de su amo. Pero el servidor, a diferencia del esclavo, el servidor era libre. Y esto no es un detalle irrelevante, porque muchas veces se traduce mal servidor por esclavo. Hasta se dice de María, esclava del Señor, lo que es incorrecto, porque le quitaría la libertad. Y su sí no sería libre y personal, sino obligado e impuesto. Eliminaría la belleza y la grandeza de su sí al amor de Dios. María no es esclava, María es servidora, María es libre. Nosotros somos servidores del Señor, somos libres y Dios nos quiere libres. Dios respeta nuestra libertad. Primero porque el amor es amor solo en libertad. Si es obligado, si es por miedo, si es por violencia, ya no es amor.
Solo en libertad el amor puede ser amor. Ahora bien, ser libres no es ser irresponsables, no es hacer lo que se nos dé la gana. Somos responsables de cómo vivimos nuestra libertad, de qué hacemos con la vida, de qué hacemos con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Fuimos creados en la libertad del amor de Dios para ser libres y muchas veces nos volvemos esclavos. El pecado, los vicios, las relaciones conflictivas que establecemos con los demás o con uno mismo, las heridas que no dejamos que se curen, nos van atando, nos van rodeando de cadenas. Dios te quiere libre y quiere que te relaciones con Él en libertad. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan? El hijo menor decide marcharse y el padre no lo detiene. Es más, le da la parte de la herencia que ese hijo está reclamando y lo deja ir. Jesús nos quiere mostrar que Dios no te obliga a quedarte, que Dios no te obliga a que lo ames, que Dios no te obliga a que lo sigas. Dios te invita, Dios te llama, Dios te ofrece. Y sea cual sea tu respuesta, Él te da todo. Él te da la existencia, Él te da los talentos, Él te da la herencia, que es la vida misma, pero no te retiene. No es que si te quedas, Él te da, y si te vas, Él no te da. No, Él te da igual, Él te da siempre. Él no te aprisiona, te puedes ir lejos de Él. Puedes vivir como si no existiera. Porque sabemos que un hijo recibe la herencia de su padre cuando el padre ha muerto. Aquel hijo menor, cuando pide la herencia a su padre en vida, le está diciendo: para mí, papá, vos estás muerto. Podemos vivir como si Dios estuviera muerto para nosotros. Pero aunque usemos tan mal nuestra libertad y aunque nos autodestruyamos la vida con decisiones equivocadas, Él no dejará de amarnos, Él no dejará de esperarnos. Aunque malgastes tu vida o entierres en el egoísmo tu talento, Él te seguirá amando. Y si regresas, hará una fiesta. Eso es libertad. Eso es libertad. Un Dios que no cambia según cómo te comportes. Es un Dios que te ama infinitamente siempre y te deja ser libre. Lamentablemente hemos creado una imagen de Dios que oprime, un Dios que se desquita, se venga si te alejas, un Dios que si regresas te recibe con garrote, un Dios rencoroso que no olvida tu pecado y cuando vuelves arrepentido te echará en cara. Ese Dios no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios falso. Dios no te quiere esclavo, Dios te quiere libre. Incluso que ninguna práctica religiosa te esclavice, ninguna. Recuerda lo que dijo Jesús: el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. La práctica del sábado, el respetar el sábado, era una práctica religiosa, pero una práctica religiosa que debía servir para el bien de los hombres, para el bien de las personas, no para que las personas se esclavicen a esa práctica. Cuidado, que ninguna práctica religiosa te esclavice. Cuidado con vivir la fe con un sentido de obligación esclavizante. Somos hijos, somos servidores en esta familia de Dios.
no esclavos. El dueño da los talentos a cada uno para que en libertad los hagan producir. No les dice, tienen estos talentos y tienen que hacer esto, esto y esto y esto. Les da en libertad para que cada uno los haga crecer como mejor lo considere. La segunda enseñanza que podemos encontrar es que el dueño de la parábola, el dueño da a cada uno según su capacidad. No le dio menos al que podía dar más, ni le dio más al que podía dar menos. Le dio a cada uno según su capacidad. Deja de vivir la vida comparándote con los demás, porque Dios te dio los talentos que tienes según tu capacidad. Concéntrate en descubrir tus talentos, en descubrir tus capacidades, tus habilidades, los dones que el Señor te dio. Descúbrelos y sea agradecido. Pero también, al descubrirlos, hazlos producir. No los entierre, no los guardes solo para vos, duplícalos, porque Dios te quiere ver crecer. Dios quiere que te superes, que des lo mejor de ti cada día. Dios no te quiere mediocre, Dios no te quiere inútil. A veces tenemos un concepto tan pobre de nosotros mismos que creemos que a nosotros no nos dio ningún talento. Estamos tan enfocados en lo malo, en el pecado, en nuestros errores, que nos olvidamos de ver lo bueno y virtuoso que tenemos. Por una falsa humildad muchas veces. Falsa porque la humildad, como dice Santa Teresa, es vivir en la verdad. Y si viviéramos en la verdad, veríamos no solo nuestras debilidades, nuestros pecados, sino que veríamos también lo mucho que el Señor nos ha dado, según nuestras capacidades. Él espera de ti el doble, que te superes, que crezcas, que triunfes, porque aunque vos no confíes en ti, Él sí confía en ti. Aunque vos no esperes mucho de ti mismo, Él sí espera mucho de ti. Y qué hermoso esto, ¿no? Porque Dios, ese que lo conoce todo, ese que nos ha creado, ese me conoce más de lo que yo soy capaz de conocerme. Y Él, que me conoce más y lo ve todo, confía en mí, espera en mí, sabe de lo que soy capaz. Y tantas veces nosotros nos valoramos en tan poco. Y Dios no. Dios sabe de lo que somos capaces. Dios sabe de que siempre podemos dar el doble. Dios sabe que siempre podemos crecer. La tercera enseñanza que nos deja, tercera y última que les comparto, es que nosotros que fuimos llamados a ser libres, a desarrollarnos y a crecer en todas las dimensiones de la vida, podemos enterrar ese sueño de Dios sobre nosotros. Podemos malgastar la vida como el hijo pródigo. Podemos olvidar que la vida es una tarea. Podemos enterrar nuestro talento. Podemos olvidar que la vida no está escrita, sino que la vamos escribiendo cada día con nuestras decisiones. Podemos olvidarnos de que somos los únicos responsables de la vida que vamos construyendo, de que somos los únicos responsables de nuestra felicidad. Podemos olvidarnos de eso. Y cuando nos olvidamos, empezamos a buscar culpables. Empezamos a buscar culpables de la vida amargada que llevamos. Empezamos a tener esas actitudes que se presentan en el relato del Génesis, que algunos
Dicen, ligó la serpiente porque no quedaba otra. No había nadie más a quien culpar. Porque Dios se dirige a Adán preguntándole el porqué de su acción. Adán dice, no, la mujer que me pusiste a mi lado, esa es la culpable. Dios se dirige a la mujer y le pregunta por su acción. Y la mujer dice, no, la culpable es la serpiente. Y entonces Dios se dirige a la serpiente y dicen algunos, la serpiente miró para todos lados y no había más a quien culpar y quedó por ella. Muchas veces nosotros andamos buscando culpable de la vida que llevamos, de la vida que nosotros mismos elegimos. Cuando uno no asume la vida, cuando uno no se hace responsable por ella, buscamos a quien culpar. El que recibió un talento culpó al dueño, culpó al amo, diciendo, no lo trabajé por tu culpa, porque eres exigente. ¿Cuántas veces culpamos a Dios por lo que vivimos? ¿Cuántas veces culpamos a los otros porque no somos felices? ¿Cuántas veces culpamos a la sociedad, al entorno familiar? Incluso en una especie de delirio somos capaces de culpar hasta a los astros de que las cosas no nos salgan bien. Nos olvidamos que somos los únicos responsables de nuestra vida, que somos los únicos que la podemos hacer crecer. Si algo no te agrada de lo que vives, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de obrar, cambia tus actitudes ante la vida, cambia el modo con que te estás relacionando con los demás y verás que tu vida cambiará. La responsabilidad de tu propia felicidad es tuya y de nadie más. Nadie tiene la obligación de hacerte feliz. O eres feliz por ti mismo o no lo serás jamás. Asume tu vida, asumamos nuestra vida y hagámosla crecer, dupliquémosla. El Señor te dio talentos para que lo hagas crecer, para que los hagas producir, para que los pongas al servicio, no para que lo entierres, para que lo pongas al servicio, porque cuando yo junto mis talentos, mis capacidades con los talentos y capacidades de los demás, se manifiesta la gloria de Dios. Haz producir tus talentos. Y recuerda que el tiempo es de Dios. Que el dueño del tiempo es Dios. Y no sabemos cuándo va a volver. No sabemos cuándo va a volver. No te duermas. No te duermas. Empieza a trabajar lo que el Señor te dio. Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.